hasta el profesionales y de un plazo de ejecución hasta 2 años. Esas son las últimas modificaciones que se han dado en la ley, ¿no? Entonces, hay un Procompite, Cajamarca, la región Cajamarca, recientemente ha aprobado un Procompite de más de 23 millones de soles, ¿no? Para este 2025-2026, que esto aproximadamente, aquí voy a hacer una pequeña corrección, llegará a más o menos, se espera financiar aproximadamente a 100 planes de negocio, ¿no? Aquí hay una pequeña corrección, debe esto beneficiar a aproximadamente 100 organizaciones de la región en el marco de las cadenas productivas, ¿no? Entonces, se han aprobado 14 cadenas productivas. De hecho, esto se va a definir con más precisión en lo que es las bases que en las próximas semanas debería ya estar el gobierno regional publicando, donde ya va a detallar cada uno de los pormenores que incluye, por ejemplo, el tema de las cadenas productivas, ¿no? Entonces se espera que este lanzamiento se haga a mediados de mayo y, como ya lo mencioné, el plazo de ejecución va a ser de 24 meses. Hay 12 meses para la implementación y otros 12 meses para seguimiento y operación, tal como lo establece la ley. Entonces, esta es, por ejemplo, la resolución regional que aprueba el presupuesto. Estamos hablando de un monto de más de 23 millones de soles. Esta es información pública, es un acuerdo regional. Luego, las cadenas productivas que hasta ahora se han, digamos, priorizado en el estudio de cadenas productivas, que forma parte del expediente que se presenta al Consejo Regional para que pueda ser aprobado. Se han priorizado 14 cadenas productivas en diferentes eslabones. Entonces, como lo vamos a ver, el enfoque principal del Procompite está enfocado principalmente a lo que es la postproducción, el postordeño, la transformación y la articulación comercial, ¿no? Entonces, porque ese es el fundamento, ese es, digamos, el sentir de este programa, que cada vez las materias primas que se producen al interior de las regiones se pueda dar un mayor valor añadido, un mayor valor agregado, que permita pues agregar, digamos, más beneficios para los productores de estas cadenas productivas, ¿no? Entonces, seguramente van a haber algunas preguntas, vamos a dejar para el final para poder responder las preguntas y dudas que se puedan presentar, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de este programa? Bueno, la ley ha establecido 3 categorías específicamente, ¿no? Organizaciones que son la categoría A, B y C, que son organizaciones con enfoque asociativo, que pueden ser empresas, asociaciones, cooperativas, que están agrupadas, por ejemplo, en un número definido de beneficiarios. Vamos a pasar, por ejemplo, al siguiente cuadro, donde se establecen con más detalle las 3 categorías que contempla la ley. Hay una 4ª categoría que se ha priorizado, y esto es en la nueva ley, en la 31502, que habla, por ejemplo, para financiamientos de menor de 80.000 soles para el caso de gobiernos locales, tipo municipalidades que quieren destinar presupuesto de Procompite, ¿de acuerdo? Entonces, esa ley, aunque ya está vigente, todavía falta su reglamentación para que los gobiernos tanto locales, que son principalmente al que va a la categoría D, puedan implementarlo. Entonces, en esta categoría, por ejemplo, en esta categorización tenemos, en la categoría A, hablamos de organizaciones de AEOs que tienen mínimo 10 integrantes. Entonces, esto significa que una organización puede tener 10, 11, 12, 13, 20, 30 pequeños productores. En la categoría A, el cofinanciamiento es entre 80.000 soles y 160.000 soles, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto debe representar el 80% del aporte de este programa y el 20% debe ir como contrapartida. Y de este 20%, aproximadamente el 5% debe ser en monetario y el 15% en valorizado. Para la categoría A hay una tingencia aquí que es importante tomar en cuenta, que pueden ser organizaciones de productores que pueden tener menos de un año de existencia, ¿correcto? Es decir, asociaciones principalmente que tienen más de 10 integrantes, pero que
de pronto tienen menos de un año de existencia. Hay que tomar en cuenta otra vez que aquí sí se necesita un porcentaje de contrapartida del 5%. De igual manera, tenemos para la categoría B mínimo 2 integrantes, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, ¿qué tipo de personería jurídica pueden tener 2 integrantes? Puede ser una empresa, ¿no? Puede ser una empresa tipo SAC, una SRL o una SA, ¿correcto? Digamos, en el marco normativo de las personas jurídicas que actualmente tenemos en nuestro país. La categoría B sí exige un año de existencia. Esto desde que se inscribió en registros públicos. Y aquí también hay que tomar en cuenta es que tiene que tener un año de existencia, pero adicionalmente tiene que tener un año de actividad operativa. Es decir, que el negocio, la organización, la AEO, como se denomina en el programa, debe estar en actividad, debe estar funcionando la actividad productiva. Entonces, el cofinanciamiento en este caso es desde los 80,000 soles hasta los 350,000 soles, pero la contrapartida aquí es el 30%. De este 30%, el 10% debe ser monetario y el 20% valorizado. Vamos a dar un ejemplo de este caso, por ejemplo. Si mi plan de negocio lo presento por un monto de 350,000 soles, yo debo agregarle como parte del 80% del presupuesto un 10% en monetario. ¿Qué significa? De los 350,000, más o menos voy a tener que tener unos 35,000 soles en monetario, que va a ser mi aporte de contrapartida monetaria, ¿no? Y el valorizado, bueno, aquí hay varias opciones de valorizar la contrapartida para el proyecto. Por ejemplo, se puede valorizar maquinarias y equipos que ya la organización cuente, el trabajo mismo de los pequeños productores y, en fin, otros aportes que se pueden considerar en el plan de negocio. Y la categoría C, en la categoría C hablamos de organizaciones que tienen mínimo 20 pequeños productores, 20 productores. En este ejemplo regularmente pueden entrar las asociaciones o las cooperativas, ¿no? También hay que tener un año de existencia y ventas anuales, y las ventas sí van a tener que ser revisadas durante el proceso de evaluación que se hace para el plan de negocio, con documentos, ¿no? O con registros de ventas para evidenciar que las ventas son por encima de las 5 UITs, estamos hablando de un poco más de 25,000 soles y menos de 1,000 UITs, ¿no? Que representaría aproximadamente unos 500,000 soles. Entonces, el cofinanciamiento va, en este caso, desde los 100,000 soles hasta 1,000,000 de soles, y de estos, en este caso, la contrapartida es el 50% del total del plan de negocio. De esto es 50%, el 20% es monetario y el 30% valorizado. ¿Correcto? Entonces, si hay alguna pregunta, nuevamente al final vamos a ir absorbiendo cuáles son las preguntas y qué puede financiar este programa. Bueno, tenemos varias cosas que puede financiar. Puede financiar equipos, puede financiar maquinaria, pueden financiar la infraestructura, la planta de producción, la planta de transformación, puede financiar insumos, materiales y servicios que requiere el negocio. ¿De acuerdo? De hecho, hay también una lista de cosas que no financian. Por ejemplo, la compra de terrenos, por ejemplo, el pago de deudas, por ejemplo, la compra de acciones, ¿correcto? Y otras limitaciones que tiene que no se pueden comprar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es el proceso concursable, no? Esto está establecido desde la normativa del Ministerio de la Producción. El proceso concursable tiene, digamos, 4 grandes etapas, ¿no? Hay una primera etapa de convocatoria y registro de participantes, hay una segunda etapa de presentación del plan de negocio, la selección y publicación y finalmente los arreglos institucionales. Lo vamos a revisar en detalle cada uno de estos. En este caso, el gobierno regional, el gobierno local hace una convocatoria pública para que los participantes que cumplen con los requisitos se puedan presentar, puedan participar en este proceso. Entonces, durante el lanzamiento se hace una convocatoria de las bases y estas bases hay un periodo en el que se puede hacer
consultas a las bases, ¿no? Modificaciones a la base. Se puede hacer consultas a las bases para aclarar, modificar las bases que se han establecido. Entonces, luego estas bases, digamos, aclaradas, estas bases consolidadas, nuevamente se publican para la participación, conocimiento de todos los participantes. La segunda etapa es la presentación del plan de negocio. Entonces, para esto hay un sistema que se llama el CIPRO-Compite. En el CIPRO-Compite, las organizaciones que participan tienen que subir, por un lado, la información institucional, pero también el plan de negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, el plan de negocio va a pasar por un proceso de evaluación que tiene tres etapas. Hay una etapa de admisibilidad que tiene que ver sobre todo con, como lo vamos a ver más adelante, con los requisitos, digamos, institucionales. La elegibilidad cualitativa, que tiene que ver con las características que tiene la organización y que se han establecido ya en el proceso concursal, en el plan de negocio, y la elegibilidad técnica, que es finalmente la evaluación del plan de negocio en sí mismo. Y tenemos también dentro de este proceso una exposición pública del plan de negocio, donde uno de los integrantes de la organización, el presidente o el que se nombre, va a hacer una exposición en acompañamiento, en este caso con el formulador. Entonces, de esta evaluación va a haber una lista, digamos, una lista de priorización de planes de negocio, y se distribuye el presupuesto entre todas las organizaciones que cumplen, se distribuye hasta donde alcance el presupuesto en las tres categorías y se publican los resultados de los ganadores. Una vez que se ha hecho la publicación, se convoca a las organizaciones para lo que son la firma de acuerdos de cofinanciamiento y la suscripción de los acuerdos de cofinanciamiento, ¿no? Y esto significa también el cumplimiento de los compromisos que tiene la organización para poder participar. Entonces, esto es en resumen, lo vamos a detallar un poco más. Entonces, hay una convocatoria, ¿no? Que se va a hacer en portal institucional y medios de difusión local. Entonces, esta convocatoria, en el caso específico de Cajamarca, debería hacerse durante el mes de mayo, estamos cerquita ya, y donde se hace la convocatoria y se publican las bases. O sea, ahí hay un periodo en donde las organizaciones participantes pueden hacer Respeto. consultas a las bases, ¿correcto? Y luego, a través de esto y en el mismo proceso, se habilita para que las organizaciones puedan registrarse en el CIPRO-Compite, para que puedan, digamos, iniciar su participación en el CIPRO-Compite, y esto hay que registrar en el sistema los datos de la organización. Entonces, hay, como ya lo mencioné, la consulta de las bases y finalmente hay las bases aclaradas. Luego viene la presentación del plan de negocio, ¿no? Entonces, la organización que quiere participar debe contar con un plan de negocio, el cual es, por un lado, desarrollado, elaborado, pero también este plan de negocio tiene que ser subido en el sistema, ¿no? Porque el sistema finalmente va a albergar todos los documentos y el proceso se va a hacer a través de todo del sistema, ¿correcto? Entonces, se hace la presentación del plan de negocio y comienza el proceso de evaluación. Aquí nos vamos a detener un poquito para revisar uno por uno cuáles son los criterios de evaluación para que después lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando hablamos de admisibilidad, si me permiten, o lo vemos en la parte que corresponde de los pasos, ¿no? Entonces estamos hablando de manera general en este momento sobre el PRO-Compite. Entonces, como ya lo vimos, hay tres etapas de evaluación a lo que es el plan de negocio en sí mismo y hay una última etapa de exposición del plan de negocio que se hace en la organización y la respectiva evaluación. Esto lo vamos a ver con más detalle con un documento específico que forma parte de las bases y el cual se puede verificar y se va a poder acceder porque estos son, digamos, normativas nacionales que el gobierno regional, digamos, se ajusta a estas normativas nacionales, ¿no? Entonces, el proceso en general es y puede haber algunos detalles que pueden modificarte, pero en general no va a cambiar, no va a salirse de este esquema. Entonces, hay un proceso de selección y publicación. Entonces, como después del proceso de evaluación, en el proceso de evaluación se hace, digamos, una revisión de los documentos institucionales de la organización, una evaluación del plan de negocio y una también visita a las organizaciones en campo, en donde se revisa, pues, el cumplimiento
de lo que ha mencionado, de lo que ha descrito en el plan de negocio, y también viendo, se evalúan las potencialidades, las oportunidades que tiene la organización para que el Procompite, a través de este financiamiento, pueda beneficiar a esta organización, pero con el objetivo de que esta organización gane mayor competitividad, ¿no? Mayor sostenibilidad, que pueda generar mayor impacto en la actividad productiva que desarrolla. Entonces, es el proceso de priorización y selección y la publicación de los resultados, ¿no? Pues que también se hace a través del CIPROCOMPIT. Finalmente, una vez que ya se ha hecho el proceso de selección, esto se elabora los acuerdos de cofinanciamiento, en donde, por un lado, el gobierno regional firma, digamos, el acuerdo, y del otro lado, la organización, en donde se comprometen, en función del plan de negocio, los aportes para sacar adelante y la ejecución del plan de negocio respectivo. Entonces, ahora sí, como les mencioné, vamos a hacer un proceso muy ágil, vamos a revisar paso por paso, digamos, cómo desde donde están ustedes, seguramente muchos de ustedes son integrantes de asociaciones de productores, otros probablemente integrantes de pequeños emprendimientos, otros probablemente integrantes de cooperativas, o de repente son productores rurales que les gustaría participar en este fondo o ser beneficiarios de este programa. Entonces, ¿por dónde debo iniciar? ¿De acuerdo? ¿Por dónde debería iniciar? Primero, debo identificar que el Procompite, vamos a pasar uno por uno, es el tipo de agente económico organizado que yo tengo o que podría tener en el futuro. Este programa, les comento que el Procompite, a través de la ley 31.502, se hace obligatorio, ya se hizo obligatorio a partir del 2024 para que los gobiernos regionales puedan implementar y ejecutar estos planes de negocio. Es decir, que cada vez se va a hacer más exigible y cada vez los gobiernos regionales en la primera instancia y después los gobiernos locales van a tener que implementar estos programas. Entonces, y esto va a generar una oportunidad para que más organizaciones, ¿no? Más AEOs puedan beneficiarse a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y de hecho, y es más, dentro de la ley establece que este programa debe lanzarse de manera anual. Entonces, al año debería lanzarse este programa que va, como ya lo habíamos mencionado, con un presupuesto que va desde el 5%, que es el monto mínimo, hasta un 15%, que es, digamos, el monto máximo. Por encima del 15% se tiene que pedir ya autorización al ministerio específicamente. Entonces, primero ¿qué tengo que hacer? Digamos, revisar los requisitos. Entonces, ¿qué tipo de organización soy? ¿Soy una asociación? ¿Soy una cooperativa? ¿Soy una pequeña empresa que desarrolla actividades productivas y que está vinculado a las cadenas productivas priorizadas? O o todavía, ¿no? Entonces, y si, como ya lo mencioné, estoy dentro de estas categorías, entonces puedo participar en este fondo, ¿correcto? Pero ¿qué voy a necesitar? Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos es el tiempo de funcionamiento. Si quiero presentarme como emprendimiento, digamos, de 2 o 3 socios, o 4 o 5 socios, con la categoría B, debo tener ¿cuánto? Mínimo 1 año de funcionamiento, ¿de acuerdo? Desde que me inscribí en registros públicos y aún más, el negocio debe estar en camino, debe ser un negocio en marcha. O sea, las actividades operativas deben estar funcionando, ¿correcto? Si soy una asociación, yo podría participar, pero tendría que haberme inscrito, digamos, antes del lanzamiento en este caso, del Procompite. Estamos hablando, si el Procompite se lanza de pronto, solo para dar un ejemplo, el 20 de mayo, entonces yo antes del 20 de mayo debería obtener en registros públicos la categoría de asociación y en la SUNAT la categoría de habilitado, ¿correcto? Muy bien. Y luego también debo ver cuáles son las cadenas productivas priorizadas y en función de eso ver identificar con claridad en cuál de las cadenas productivas está mi actividad productiva. ¿Correcto? Entonces voy a mostrarles rápidamente, por ejemplo, cuando hablamos de la revisión de los requisitos y las cadenas productivas,
voy a mostrarles las cadenas productivas priorizadas. Si me permiten, por favor, un momento, vamos a cargar el archivo. Pueden ver la presentación, pueden ver las cadenas productivas. Muy bien, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que podamos ver las cadenas productivas priorizadas. Muy bien, ¿pueden ver las cadenas? Bueno, está en base del Procompite que ya se había ejecutado en el gobierno regional, tanto en el 22.1 como en el 22.2. Entonces, ¿cuáles son las cadenas productivas priorizadas? Bueno, tenemos café, ¿no? Tenemos cacao, palta, arroz, maíz morado y frutales, y en frutales específicamente piña y granadilla, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, algunos ejemplos de productos o servicios que deben estar vinculados a las cadenas? Por ejemplo, ¿no? Lo que podría financiar el Procompite, equipamientos de plantas de procesamiento de café, ¿no? Innovación tecnológica en procesos de cosecha y post cosecha, construcción de planta de laboratorio de café. Son algunos ejemplos de los productos o servicios que podría financiar con Procompite. ¿Correcto? Entonces, y en el caso de la cadena del cacao, igualmente, ¿no? Equipamiento, innovación para transformación y construcción, mejoramiento de plantas de procesamiento. Para la palta, mejoramiento de procesos de cosecha y post cosecha, estamos hablando de post cosecha, y el fortalecimiento organizacional también. Digamos, son algunas prioridades que se han establecido para las cadenas productivas. Para el arroz, para el maíz, para los frutales, para leche, para cuyes, para apicultura, para caña de azúcar, que es un producto que se ha recientemente agregado, derivados lácteos, ¿no? Por ejemplo, la región, digamos, tiene una gran cantidad de emprendimientos alrededor de la cadena de derivados lácteos, en donde, por ejemplo, se puede ver mejoramiento de procesos de distribución y comercialización, mejoramiento, equipamiento, implementación de plantas de producción de derivados lácteos, fortalecimiento organizacional, etcétera, ¿no? También están priorizados la talla, la madera, la artesanía, la piscicultura y en piscicultura, por ejemplo, peces tropicales y trucha. Son las cadenas productivas priorizadas que un poco vienen de la ejecución de los procompites anteriores y también, digamos, de las nuevas prioridades. Definitivamente, estas cadenas productivas van a ser ajustadas, ¿no? Probablemente se agregue una que otra cadena o se quite una u otra cadena, pero en general estas son las cadenas productivas que esto se ha priorizado hasta este punto, pero esto se va a confirmar cuando salgan las bases que, como ya mencioné, probablemente en algunas semanas ya se estén publicando, convocando el proceso concursable y publicando las bases. Entonces vamos a seguir entonces con la exposición. ¿Correcto? ¿Me confirman si se ve la pantalla? Entonces, primero revisa los requisitos, ¿no? ¿Qué tipo de organización, el tiempo de funcionamiento, la cadena productiva y adicionalmente tomar en cuenta el aporte de contrapartida, ¿de acuerdo? Porque puede ser que yo me voy por ejemplo, un financiamiento en la categoría B, al monto máximo, que son 350.000 soles, y voy a requerir 35.000 soles en efectivo para la contrapartida. Entonces, tengo que también medir las fuerzas porque en función de eso es la ejecución. Es un requisito indispensable para el inicio de la ejecución que la organización va a tener que hacer el depósito a una cuenta para que esto se tenga disponibilidad para el proceso de ejecución del plan de negocio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el paso número 2, yo lo he denominado ordena la casa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué significa ordena la casa? Que necesito revisar todos los criterios de admisibilidad que requiere el cumplimiento del plan de negocio. Entonces, yo les voy a presentar igualmente, tengo aquí una listita, vamos a pasar, compartir, perdón, permítanme por favor un momento, estoy cargando el archivo. Bien. Entonces, cuando hablamos, me confirman por favor si se ve el documento que dice criterios de evaluación de cada etapa. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de admisibilidad, ¿no?
la organización va a tener que cumplir con ciertos documentos, que lo voy a mencionar rápidamente. No se preocupen que esta información la vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp que hemos creado. De hecho, vamos a seguir compartiendo, les vamos a seguir avisando de cuándo se lance el ProCompite, en fin, ¿no? Vamos a crear, digamos, a través de este grupo de WhatsApp, una comunidad que esté permanentemente informada sobre el ProCompite, ¿no? Y poco a poco esperamos crecer esta comunidad también. Entonces, primero, lo que hay que ver es que necesitamos una vigencia de poder con una antigüedad no mayor a 30 días, ¿correcto? Entonces, cuando yo tenga que subir mis documentos al sistema para poder registrarme como organización, voy a tener que cumplir con ciertos documentos. Entonces, vigencia de poder, ¿correcto? Esta vigencia de poder es para todo, es para todas las categorías, categoría A, categoría B y categoría C. Y esto hay que adjuntarlo en el CIPROCOMPIT. Declaración jurada de trabajo conjunto y el aporte que va a hacer la organización para la contrapartida, categoría A, B y C. El informe de opinión favorable si la organización ya fue beneficiaria por el ProCompite. Esto es opcional. ¿Por qué? Porque si ya la organización, porque probablemente varias organizaciones ya terminaron su proceso de ejecución en el ProCompite, en los ProCompites anteriores, entonces ProCompites del 2018, del 2021 y del 2022, ¿no? De estos ProCompite probablemente ya han terminado todo su proceso de ejecución y van a pasar y probablemente quieran participar de nuevo. Entonces, en este caso, van a tener que solicitar una opinión favorable, de que la organización ya fue beneficiaria en este caso, el gobierno regional. Declaración jurada de antecedentes del representante legal de la organización, ¿no? Entonces, hay que presentar la declaración jurada de los antecedentes del representante legal de la organización. Esto, les comento, que es hay que subirlo al sistema, ¿de acuerdo? Pero que esto es verificable. Lo que pasa es que a través de los sistemas que se manejan, si hay, digamos, el representante legal ya tiene, digamos, problemas, antecedentes legales, en el sistema esto se va a ver, porque este sistema el CIPROCOMPITE está interconectado con otros sistemas, ¿no? El DNI de los miembros de la organización, que lo va a verificar el comité, pero que estos DNIs también les recomiendo que estén en estado de, que estén vigentes, ¿correcto? Resolución para el caso de organizaciones, porque hay un puntaje que agrega a las organizaciones que tienen personas con discapacidad. Entonces, hay una resolución que es la del CONADIS, que también esto se puede adjuntar en el sistema. Esto es solamente por organizaciones que integran personas con discapacidad. Es opcional, ¿no? Estar en condición de activo y habido en la SUNAT. La organización debe estar en condición de activo y habido, ¿correcto? Verificar que los miembros de la organización no participen en otros planes de negocio. Esto es muy importante porque a veces de pronto se presentan en un plan de negocio y luego se presentan en otro plan de negocio y piensan que no, el sistema no se va a dar cuenta. Y el sistema automáticamente, cuando ingresa el número de DNI, reconoce si es que ya se ha ingresado en otra organización. Entonces, y esto también lo verifica el comité. Que ningún directivo se encuentre con calificación crediticia de a pérdida en el sistema financiero nacional. ¿Qué significa esta calificación a pérdida? Les comento de que si los directivos de la organización, digamos, tienen deudas, ¿no?, ya coactivas con el sistema financiero, es decir, de repente sacaron un préstamo y ese préstamo pues no fue pagado a tiempo y finalmente pasó a cobranza coactiva, como decimos, esto se va a verificar en el sistema. Hay un sistema en donde pueden verificar uno por uno, socio por socio. Esto es importante, por eso es que a este paso yo le he llamado ordenar la casa, ¿no? Entonces, si este directivo de pronto tiene problemas, definitivamente no se debería incluir en el plan de negocio, ¿no? Que la condición de socios de la organización se encuentre con calificación a pérdida. A esto es lo que les comentaba, ¿no? Imagínense si el directivo está a pérdida y los socios, más del 20%, están en el sistema financiero a pérdida, entonces esto se verifica en el sistema. Entonces, una vez que se verifica en el sistema, realmente es mejor, yo recomendaría que
es mejor que no lo integren a ese socio y que de pronto integren a otro socio como beneficiario del proyecto en el plan de negocio. La cadena productiva esté alineada al informe de priorización, que ya lo mencionamos, que la fecha de inscripción en registros públicos debe acreditar por lo menos un año de existencia. ¿Pero para qué categorías? Para la B y la C. Para la A, como ya lo habíamos mencionado, no necesita cumplir necesariamente un año de existencia, pero sí debería estar inscrito en registros públicos al momento del lanzamiento del programa. Declaración anual de renta del último año, esto es solamente para la categoría C, porque recuerdan que la categoría C hay que verificar que las ventas están entre las 5 UITs y las 1000 UITs, ¿correcto? Entonces ahí debemos y las 100, no, y las 1000 UITs, ¿correcto? Entonces y la solicitud de cofinanciamiento, verificado la solicitud de cofinanciamiento, ¿correcto? Entonces, siguiendo con nuestra exposición, ¿me permiten, por favor? Volvemos a la presentación. Entonces, esto significa, esto es lo que denominamos, pues, ordenar la casa, ¿no? El punto número 2, ordenar la casa. Tenemos que tener todos nuestros documentos en regla, para que esto nos permita que en un proceso de calificación, sobre todo con la primera etapa, que es la información de la organización, pueda pasar a la siguiente etapa sin problema. La siguiente etapa es ya el plan de negocio, ¿no? Entonces, el plan de negocio, se necesita diseñar un plan de negocio que sea claro, ordenado, bien estructurado, bien diseñado, factible de ejecución y que cumple con el objetivo del ProCompite. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay de verdad bastante por hacer todavía, porque ya cuando, por ejemplo, he podido ver los planes de negocio, digamos, que fueron aprobados en Procompites anteriores, todavía, digamos, hay muchas mejoras por hacer, ¿no? Entonces, plan de negocios que no concuerda, por ejemplo, solo para dar un par de ejemplos, sobre el plan de negocio, vamos a hablar en un taller específico que es el siguiente taller. Recuerden que vamos a hacer 2 talleres uno es sobre los pasos para acceder al financiamiento y el segundo taller es los planes de negocio. Entonces, en el siguiente taller vamos a expandir un poco más, ¿no? Las cualidades y la información, el orden, la estructura que debe tener un plan de negocio. ¿Correcto? Entonces, lo que se necesita en resumen es, bueno, tener un plan de negocio pues claro, ordenado, bien estructurado, bien pensado y que sobre todo pues esté bien diseñado desde el objetivo, antes del objetivo, desde el diagnóstico, desde el levantamiento de información, el objetivo, ¿no? El análisis de la cadena productiva y después la solución tecnológica que yo planteo debe tener un orden lógico, ¿no? Porque a veces planteo una cosa como objetivo y termino perdiendo el foco y solicito otra cosa que no estaba en el diagnóstico, que no estaba en la priorización de la intervención del plan de negocio. Entonces, esto es muy importante, que el plan de negocio pues responda realmente a la situación actual de la organización, a las necesidades que tiene la organización y a las potencialidades de crecimiento y expansión que puede tener la organización y que esto se vea reflejado tal cual en el plan de negocio. Entonces, el plan de negocio, de todas maneras, a veces, y esto es una práctica a veces regular, pues la escriben en gabinete, no visitan al campo, no conversan con los productores y de pronto terminan con un plan de negocio pues que no está atendiendo a las necesidades de la organización y al potencial de crecimiento que puede tener esta. Muy bien, entonces igual ya les mencioné, pueden ir tomando algunas notas, vamos a habilitar el micro para poder en adelante dar opiniones a algunos participantes, ¿no? Seguimos, entonces tenemos con respecto al punto número 3, también hay que pensar que el plan de negocio va a pasar por un proceso de evaluación. Entonces tiene que cumplir con los requisitos de la evaluación, ¿de acuerdo? Es como si ya sabemos que vamos a dar un examen y nos dicen, mira, las preguntas que van a venir en el examen son estas, por si acaso, ¿no? Entonces ya si no cumples con las preguntas que te van a venir en el examen y no lo has, digamos, redactado y escrito y detallado bien,
en la calificación va a tener pues una calificación mala. Nos vamos a revisar brevemente cuáles son, digamos, esos requisitos, esos contenido mínimo y los criterios que debe cumplir un proceso en la elaboración del plan de negocio. Entonces vamos a pasar. Me confirman, por favor, si pueden ver el documento en PDF que les estoy mostrando. ¿Sí? Hay un documento en PDF que dice elegibilidad cualitativa. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, el segundo paso ya tiene que ver con las características de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características de la organización? Por ejemplo, hay puntajes adicionales cuando la organización tiene, digamos, un nivel de participación alto con respecto a la mujer. ¿De acuerdo? Igual hay un puntaje para la participación de los jóvenes, que va de los 18 a los 25 años en la organización. También hay un puntaje que va de 0 a 3 puntos. ¿Cuáles los años de experiencia de la organización en la actividad? También tiene un puntaje. Si es menos de un año, es más de un año. Los años de experiencia de los miembros de la organización en la actividad productiva o en la actividad que está desarrollando el negocio. También, ¿no? Si va de 2 años, menos de 2 años, de 2 años a 5 años, son más, o tienen ya más de 6 años. También tiene un puntaje. La verificación y existencia del interés de los socios integrantes de la organización, ¿no? Por ejemplo, si más del 60% de los socios están interesados en beneficiarse de este programa, han sido informados, digamos, participan activamente para poder recibir este financiamiento. Porque increíblemente, y pasa, les comento, de que a veces el plan de negocio se gana y los socios ni están enterados ni están interesados, ¿no? O sea, también pasa ese tipo de casos. Luego, la ubicación del agente económico, digamos, si está en la zona urbana, tiene un puntaje, si está en la zona periurbana, tiene un puntaje, y si está en la zona rural, también tiene un puntaje, ¿no? Como pueden ver aquí, esto se potencia, se prioriza, pues, organizaciones que están principalmente en la zona urbana. Pero, al final, lo que se busca es que en el puntaje acumulado, la organización, pues, pueda tener un puntaje aprobatorio, ¿no? Que puede ser, que tendrá, digamos, un rango entre 20 y 30 puntos. Ya, si yo saco menos de 15, de 20 puntos, voy a ser descalificado en esta etapa. Luego, en la existencia de los bienes y servicios ofrecidos como aportes de la organización. Por ejemplo, en mi plan de negocio dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a aportar como parte de la contrapartida, no sé, pues, una marmita, en el caso de productos lácteos, una marmita, tengo una mototaxi, que es la que traslado los productos lácteos, en fin, tengo cierto equipamiento, eso es como parte del aporte contrapartida. Entonces, cuando se hace la visita, se tiene que verificar que la maquinaria exista, ¿de acuerdo? Tal cual se ha establecido. La existencia de bienes ofrecidos, la disponibilidad de recursos básicos, y esto es importante, ¿no? Energía, agua y saneamiento. Se ha dado el caso, ya en el proceso de ejecución, que se van a instalar la máquina y dicen, uy, la energía aquí que llega es energía monofásica, no es trifásica. Entonces hay que hacer primero la instalación de energía trifásica, porque sin energía trifásica la máquina no funciona. Ok, estos aspectos son cruciales porque esto se va a ver en la siguiente etapa, que es la etapa hay una, al inicio del proceso de ejecución, hay una etapa que es la validación, digamos, de las condiciones para que se implemente, ¿no? Que es la compatibilidad, el análisis de compatibilidad del plan de negocio. Entonces, al inicio del programa, al inicio de la ejecución del plan de negocio, si estos requisitos, digamos, no se cumplen, el supervisor puede verificar de que no se cumplen y el plan de negocio puede caerse en esa etapa. O sea, puede cerrarse anticipadamente por el cumplimiento de esto. Entonces, esto también es un criterio importante que lo tienen que tomar en cuenta. Y el análisis de accesibilidad, ¿no? Si no hay acceso, si el acceso es regular o si hay un buen acceso, ¿no? Entonces, también es otro punto importante. Y el diagnóstico de la problemática descrita en el plan de negocio y la viabilidad de alternativas de solución propuestas son coherentes con lo observado, ¿no? Es decir, este análisis se hace una vez que se ha registrado el plan de negocio y ya con el plan de negocio se hace la visita en campo y se verifican estas condiciones. Además, hay una evaluación ya técnica, una evaluación ya específicamente al plan de negocio.
Entonces, ¿qué se analiza nuevamente en el plan de negocio? El análisis de la situación actual, que la situación actual pues se describa de manera precisa del producto y la situación de la organización y la actividad que realiza, ¿no? Que se identifique de manera precisa y cuantificada los factores limitativos, es decir, cuáles son los problemas y las limitaciones que actualmente tiene la organización, y eso hay que cuantificarlas, porque eso después va a devenir en las soluciones estratégicas que nosotros vamos a plantear en el plan de negocio. Los objetivos y estrategias, igualmente, ¿no? Que los objetivos sean cuantificables, medibles, realizables, coherentes, que haya una relación entre el objetivo, la estrategia y la acción propuesta, que se muestre que la solución tecnológica genera un aumento significativo del valor para la organización y que haya una descripción clara y coherente del plan de negocio, ¿correcto? Igual el análisis de mercado. Hay un análisis de demanda, de oferta, de brecha, y se usa parámetros y modelos matemáticos para su elaboración. Además, que el plan y la estrategia de marketing estén de acuerdo a las condiciones de la organización y que haya un sustento con evidencias de la participación de la organización en el mercado. Es decir, que la organización, por eso es que es tan importante que la organización tenga experiencia en la actividad productiva que está desarrollando. Entonces, porque esto, al momento de que se hace la evaluación, la calificación del plan de negocio va a tener puntaje y este puntaje es decisivo. Cada punto, como se menciona, cada punto aquí, cada punto que se obtiene es muy importante para obtener este beneficio, ¿no? Y luego tenemos un plan de operaciones y producción, descripción clara del proceso productivo y que sea esto concordante con las condiciones y los objetivos propuestos. Es decir, debe haber una coherencia desde el análisis del diagnóstico, inicialmente, con los objetivos y también después con las propuestas que nosotros vamos a plantear, sobre todo, por ejemplo, en la etapa quinta, que es el requerimiento de la inversión. Entonces debe haber un requerimiento de infraestructura, maquinaria, equipos, utensilios, muebles, según la capacidad de producción establecida por la organización. ¿De acuerdo? Y que presenta las especificaciones, y esto es muy importante, que las especificaciones técnicas y los términos de referencia están acorde con el diseño y además se sustenta con evidencias, es decir, con cotizaciones y términos de referencia reales. Este es un error común, como lo vamos a ver, que se cometen al momento de elaborar los planes de negocio, que las especificaciones técnicas y los términos de referencia realmente no detallan a profundidad, no detallan las características de los bienes y servicios que se quieren adquirir y como consecuencia de esto, pues después en la parte de ejecución va a llevar a muchos retrasos en la ejecución. Y luego hay, bueno, un análisis de rentabilidad económica, bueno, que ya se basa en el estado de resultados y en el flujo de caja. ¿Sí? Y finalmente, pues hay un análisis, ¿no? De sostenibilidad, de impacto ambiental y el análisis del punto de equilibrio. ¿Correcto? Muy bien, vamos entonces a continuar con la exposición. Volvemos a nuestro PowerPoint. Correcto, entonces, esto es que el plan de negocio pues cumpla con los requisitos de evaluación. O sea, hay requisitos de evaluación que el plan de negocio tiene que cumplir y que digamos, es el instrumento del evaluador. Esto es por lo que el evaluador revisa el plan de negocio y al momento que hace la visita compara las condiciones del plan de negocio que se ha descrito en el documento con las condiciones y situación actual de la organización en campo. ¿Sí? Entonces, y luego, bueno, hay que estar atentos al proceso de selección. La cuarta etapa es estar atentos al proceso de selección. Como ya vimos, todo este proceso de selección se hace a través de un sistema que es el Cipro Compite. Entonces, hay que estar atentos a la publicación, al lanzamiento, hay que estar atentos a la publicación de las bases, revisar a profundidad las bases, como ya lo vimos ahí, un proceso de selección que tiene 4 etapas. Luego hay que estar atento a la fecha límite para presentación del plan de negocio. Luego hay que estar atento a la lista de ganadores, porque de ahí vamos a tener que hacer la exposición, etcétera. Entonces, debe la organización estar preparada y estar atenta en todo momento al proceso de selección, ¿no? A veces, y ha pasado que la organización pues, se entera muy tarde o ya no se entera que tenía que participar, digamos, en un proceso de exposición, la exposición, y fue descalificada porque
por Walcover, ¿no? Porque no se presentó. Entonces hay que estar atento a las etapas, porque hay fechas límites en cada una de las etapas. Entonces, si uno se pasa la fecha límite, automáticamente queda descalificado. Entonces, esto es muy importante y el cumplimiento de los procesos de selección. Y esto incluye algo más que con lo que yo quiero complementar aquí, que es esto, eh, que es esto, el proceso de exposición del plan de negocio. Entonces, al final hay una exposición pública del plan de negocio que tiene también un proceso de calificación, ¿no? Que tiene un proceso de calificación con 5 criterios: claridad, orden, coherencia, conocimiento del negocio y compromiso y creatividad. ¿De acuerdo? Que tiene también una escala de calificación. Aquí lo importante, y quizás para que tomen en cuenta, que la exposición la va a tener que hacer uno de los integrantes de la asociación. Puede ser el presidente, quizás otra persona que esto va a ser la, integrante de la asociación, beneficiario de la organización, que va a hacer la exposición y que va, digamos, a presentar el plan de negocio. Para eso también hay una estructura, un modelo que en este caso, la institución va a compartir y a los cuales ustedes tienen que adaptar a la presentación. Es una presentación muy rápida, regularmente entre 10 a 15 minutos como máximo, y que también puede estar acompañado de un profesional, en este caso el formulador, para que, digamos, pueda absolver algunas dudas que se pueden presentar en el plan de negocio. ¿Correcto? Entonces, entonces hay que estar atentos, ¿no? Este es un poco hay que estar atentos y seguir todo el proceso, prepararse para el proceso de selección, ¿correcto? Y finalmente, el, eh, el paso número 5 es cumplir con los compromisos para la ejecución. Entonces, uno, por ejemplo, la firma del acuerdo de cofinanciamiento y los aportes de contrapartida. Ya es el último paso, porque, y también, como ya lo hemos visto, esto va a tener una relación muy, muy importante con los compromisos que hemos asumido en el plan de negocio, ¿no? En el plan de negocio dice, mira, nosotros tenemos este equipamiento que entra como parte de la contrapartida y al momento que se hace la visita se va a tener que mostrar esos equipos y también la participación de los socios en la ejecución, la participación de los socios y el acompañamiento de la organización ya para el proceso de ejecución del plan de negocio para que el proyecto, digamos, no se caiga en el camino, ¿correcto? Entonces, esto es, digamos, cumplir también con los compromisos en este caso, de la organización con respecto a lo que se ha establecido y se ha comprometido, tanto en el plan de negocio como también en el acuerdo de cofinanciamiento, ¿correcto? Entonces, ahí voy a hacer una lista muy rápido de los errores comunes que se cometen en la formulación de planes de negocio aprobados, ¿no? Y que de alguna manera esto es una pequeña recopilación eh, que ha desarrollado el mismo Ministerio de la Producción, la misma dirección, está a cargo del Procompite, de todos los casos a nivel nacional, ¿no? Y tiene que ver con que los bienes o servicios solicitados no se alinean a la solución de los problemas o factores limitativos identificados en el plan de negocio, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que los bienes y servicios solicitados no responden al logro de los objetivos, que el presupuesto no refleja la priorización de bienes y servicios, así como la unidad y el precio de estos, ¿no? Que las especificaciones técnicas y los términos de referencia no detallan las características de acuerdo al factor limitativo, al dimensionamiento y a la disponibilidad de los servicios que se necesitan para que funcionen estos equipos, estas máquinas. El plan de negocio, cuando habla de infraestructura productiva, no cuenta pues con una estructura técnica y presupuestal para su ejecución. Por ejemplo, ¿no? Cuando se incluye dentro del plan de negocio la construcción de una planta, esta debe ser elaborada por un ingeniero, ¿no? Para que hace levantamiento de campo, que hace, digamos, un pequeño estudio de suelo, un estudio de cimentación, instalaciones eléctricas, muros, techo, etcétera, etcétera. Todo debe estar clarísimo en la elaboración del plan de negocio. Las cotizaciones pues no reflejan un precio real de bienes o servicios, ¿no? Esto es algo frecuente que se ha detectado en los planes de negocio, sobre todo en los que me ha tocado eh, ejecutar, en donde realmente los precios de los bienes y servicios no están adecuados
digamos, los precios como comprador del Estado, ¿no? En este caso, como saben, el PROCOMPITE lo que hace es compra los bienes y servicios directamente a nombre del gobierno regional y estos los brinda inicialmente en cesión de uso hasta que hace la transferencia definitiva de los bienes. Entonces, los bienes, mientras no se hace la liquidación y cierre del proyecto, le pertenece al gobierno regional y solo en la última etapa son, digamos, entregados a la organización, ¿no? El cronograma de ejecución no contempla por ejemplo, la implementación oportuna de las acciones estratégicas planteadas en el plan de negocio, y el cronograma de ejecución financiera no contempla los procesos logísticos que significa la adquisición de estos bienes. Les doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es un bien que está por encima, o si vamos a comprar maquinaria que está por encima de los 42,000 soles, tiene que hacerse un proceso de selección, una AS, un proceso de selección simplificada, que es un proceso público, y el proceso público tiene, digamos, un tiempo, desde que se elaboran los términos de referencia hasta que se entregan los bienes, que en verdad, en muchos de los casos, puede superar 3 o 4 meses para la adquisición de estos bienes. ¿Por qué? Realmente el Estado no es un comprador ágil, ¿no? Hay un conjunto de sistemas administrativos que tiene que cumplir cuando se trata de comprar bienes para el Estado. Entonces, eso acarrea, por ejemplo, la demora, también la ejecución, pero todo se deriva desde que hay unos términos de referencia y unas especificaciones técnicas realmente que no fueron bien hechas y que eso después acarrea toda una problemática durante la ejecución, ¿no? Algunas causales de descalificación, lo voy a mencionar, los planes de negocio, ¿no? Presentados por la organización tienen los mismos objetivos y modalidad de intervención que otros programas ya autorizados. Por ejemplo, Agroideas. Copian un proyecto, plan de negocio igualito que Agroideas, con los mismos objetivos y lo presentan. ¿Ya? Eso se descalifica. Planes de negocio que se duplican en el ámbito de influencia o localización geográfica, ¿no? A veces lo copian nomás de dos organizaciones cerquitas en ámbito de, digamos, localización geográfica y encima tienen la misma solución tecnológica, ¿no? Planes de negocio declarados como ganadores y que se encuentran en periodo de ejecución u operación del plan de negocio, ¿no? Se descalifica a la organización por presentar documentación falsa, por no contar con los activos necesarios para la ejecución del plan de negocio que se verifica in situ, y la negativa a firmar el acuerdo de cofinanciamiento o las actas de entrega o la recepción de bienes o servicios por alguno de los socios dentro de la organización. Muy bien, entonces esto era de parte de la exposición de arriba y esto, ahora sí, bueno, he tratado de ser lo más didáctico posible. Espero que se me haya podido entender. Y ahora sí, vamos a revisar algunas, de pronto, preguntas que nos han dejado los compañeros en el chat, ¿sí? Muy bien, a ver, permítame un instante, por favor. Existe pregunta de Héctor Guevara. Voy a responder las preguntas en el chat primero. Dice, ¿existe un límite de ventas de las organizaciones para las 3 categorías? Ok, digamos, la demostración de ventas es solo para la categoría C, ¿correcto? Lo que realmente se verifica es que la organización esté en una actividad en marcha, o sea, que esté funcionando, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, para la categoría B en específico, hay que demostrar que tiene un año de ejecución, un año de, digamos, de funcionamiento, y aunque puede ser que las ventas no las está registrando, digamos, formalmente en la SUNAT, lo que sí debe demostrar es que la organización está funcionando. Y recuerden que dentro de los criterios de calificación hay uno que habla específicamente, y hay un puntaje para esto, que la organización sí está, digamos, articulado al mercado. Entonces, que la organización tiene clientes, compradores, a los cuales atiende regularmente. ¿Correcto? Entonces, el límite de ventas es solo para la categoría C.
y que va hasta, como lo hemos visto, que va hasta, permítanme por favor, hasta las 1000 UITs. 1000 UITs, correcto. No se escucha bien, Cajamarca. Sí, muy bien. ¿Cuál es, eso de cuál región es? Bueno, es Cajamarca, Cajamarca. Muy bien. Muchas gracias por ver la región San Martín. ¿A dónde debo ir? A la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de la región de San Martín. Por favor, regístrense a fin de recibir materiales. Muy bien. Si la asociación tiene 200 socios, ¿solo pueden participar 50 socios? Sí, es correcto, ¿no? De pronto, la asociación tiene 50 socios, pero por un asunto de priorización, digamos, y de los que quieren participar, a veces no todos quieren participar, se puede seleccionar, digamos, 10 socios, 11 socios, 15 socios, 20 socios, y con estos socios se presenta el plan de negocio. O sea, la organización puede tener 500 socios, pero para el plan de negocio y para ser beneficiarios de este plan de negocio, solo participan 20 socios. Es posible, ¿sí? Las MIPES con 2 socios pueden participar en el tipo A, no. Las MIPES con 2 socios solamente pueden participar en la categoría B, solamente en la categoría B. Eso significa que deben tener mínimo un año de vida, ¿de acuerdo? Y tienen que demostrar que en este caso, esta microempresa está en funcionamiento, está operativo, que tiene actividades productivas, ¿no? De transformación y de articulación comercial. Correcto. Otra pregunta más dice, si en el año 2024 vendió más de 1000 UITs, ¿ok? No puede participar. Es correcto. Es correcto. No puede participar porque supera las 1000 UITs. 1000 UITs por 5000 son 5000, 1000 por 5000, ¿cuánto es? 5 millones, ¿no? Si la organización ha vendido más de 5 millones, caballeros, ya no puede participar, ¿no? Ya no puede ser beneficiaria de este programa. Una consulta, si postulo a la categoría B, mínimo pide 2 personas. Sí, es correcto. Si una asociación postula solo 2 personas, presidente y tesorero, así Procompite, ¿es viable o no? Si postula a la categoría B. Miren, la categoría B puede ser una asociación, una cooperativa, una MIPE, ¿de acuerdo? Y participan 2 socios, el presidente y el tesorero, ¿correcto? Puede participar en la categoría B, es correcto. Porque estos se postulan solamente en la categoría B con 2 socios. No hay una restricción para esto, ¿de acuerdo? Regularmente, la categoría B pueden participar. Miren, la categoría B, lo que he visto en la experiencia, en la ejecución de los planes de negocio, lo que he visto es, se presentan a la categoría B, pero una asociación se presenta a la categoría B, pero con más de 10 socios, ¿no? Para esto también, digamos, ampliar el techo de financiamiento, porque en la categoría B, recuerden que es hasta 350,000 soles. Se va desde los 80,000 hasta los 350,000 soles. Entonces, si yo me presento en la categoría A, el límite va a ser 160,000 soles, pero de pronto yo quiero 300,000 soles, entonces me presento a la categoría B como asociación a la categoría B. Correcto. Siguiente, ¿en qué fechas son la convocatoria para el 2025? Bueno, sabemos que en el transcurso de mayo, de este mes ya de mayo, bueno, a partir del día de mañana, más o menos en el transcurso del mes de mayo, se va a realizar este proceso ya de lanzamiento del ProCompete. Y junto con el lanzamiento viene la publicación de las bases, ¿correcto? Entonces, para los que están en el grupo, por si acaso, para los que están en el grupo, vamos a compartirles información. Si están en el grupo de WhatsApp, vamos a compartirles información a través de para que estén atentos y puedan participar en estos programas, ¿correcto? En mi caso, dice, a ver, otra pregunta, la MIPE con 10 socios, ¿sí puede participar en la tipo A? Una MIPE con 10 socios, ¿ok? Es una SAC con 10 socios. Entiendo que cuando habla de una MIPE no es, la MIPE, digamos, es una categoría que está en función del tamaño de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, una empresa, en la Ley General de Sociedades, recordemos que tenemos personas individuales con negocio, que son digamos, la EIRL, registradas como EIRL, estas no pueden participar.
pero sí puede participar una SAC, una SRL, una SA, por ejemplo, en estos modelos modelos asociativos, dentro de la ley de sociedades, ¿correcto? Entonces, cuando se refiere a una MIPE, yo me imagino que se refiere a una empresa tipo SA o SRL que tiene 10 socios. ¿Puede participar una empresa que tiene 10 socios? Por supuesto que puede participar en la tipo A. Puede participar. En mi caso, voy a leer a Luis Alberto, dice, en mi caso soy de Jaén, Cajamarca y represento una cooperativa de café y tiene tiempo de creación del 24 de junio del 2024. ¿A qué categoría puedo participar? A la categoría A, ¿no? Para que participe en la categoría C, necesitaría, a la fecha de lanzamiento del proyecto, tener un año. Entonces, si se lanza en mayo, ya no le alcanza para cumplir un año, para el cumplimiento de un año al momento que se lanzó el Procompite. Entonces, realmente no cumple con el tiempo, ¿no? Pero sí podría presentarse a la categoría A, que es la categoría de una asociación de menos de un año, ¿correcto? Entonces, de hecho, yo sugeriría que se presente a la categoría A. Dice, ¿el límite de venta se mide desde el año de su creación o solo del año anterior? Del año anterior. Del año, en este caso sería 2024. Por año, ¿correcto? Porque recuerden, lo que se revisa es el estado, los estados financieros del año anterior. Entonces ahí, del año anterior, estamos hablando del 2024. Tengo mi asociación para participar del Procompite regional. ¿Quién cubre los honorarios del profesional que elabora el plan de negocio? En el caso del Procompite, el plan de negocio lo cubre la organización, la asociación, ¿no? Eso está establecido. A diferencia del Agroideas, Agroideas sí tenía una partida en donde se incluía, por ejemplo, el pago para la formulación del plan de negocio. En el caso del Procompite, no cubre la elaboración del plan de negocio. ¿Cuánto cobra un consultor para la elaboración de un plan de negocio? Bueno, realmente es variable, ¿no? Y depende también de del enfoque que quiere elaborarse en el plan de negocio. Me explico. Por ejemplo, si quiero construir una planta, entonces la planta va a requerir un estudio de ingeniería, la elaboración de lo que se llama un expediente, un expedientillo técnico para la construcción de la planta. Entonces, el expediente te va a costar más o menos un buen expediente, bien elaborado, ¿no? Un expediente técnico bien elaborado para una pequeña planta te puede costar entre 4 a 5 mil soles aproximadamente. De ahí hay que agregarle a los costos de la formulación del proyecto adicionalmente. Correcto, ¿no? Entonces, dependiendo, yo diría que puede estar entre los 6.000 a los 10.000 soles aproximadamente, digamos en un caso muy, digamos, muy ajustado, ¿no? Esto depende también del trabajo que va a elaborar. Por ejemplo, un plan de negocio bien elaborado tiene que participar mínimo 3 profesionales, ¿no? Tiene que participar un profesional que es experto en la actividad productiva. Me explico. Por ejemplo, si voy a implementar una planta de productos lácteos, necesito tener un ingeniero industrial con experiencia en plantas de transformación en productos lácteos, porque estos son los que me van a dar de pronto el detalle, digamos, desde la problemática hasta la solución tecnológica, ¿de acuerdo? Y vas a necesitar un profesional que conozca la elaboración en sí mismo del plan de negocio, es decir, la estructura del plan de negocio y los modelos financieros, ¿correcto? Y si adicionalmente necesito, digamos, una construcción, necesito integrar un ingeniero civil. Y adicionalmente, y esto está en función de los últimos recomendaciones que da el ministerio, se tiene que contemplar a alguien que conozca de elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, que es uno de los errores más grandes que se comete. Entonces, la elaboración de los términos de referencia y las especificaciones técnicas no es algo que se tiene que, digamos, pasar por agua tibia, porque en esta evaluación ya, digamos,
cada vez más sofisticada que van a tener que hacer los evaluadores, van a revisar que esto sea consistente con la nueva ley de contrataciones del Estado, ¿correcto? Entonces intervienen, yo diría que intervienen en esto, para la elaboración de un buen plan de negocio, intervienen varios profesionales. Entonces, pero de todas maneras, puedes encontrar, digamos, de todo también en el mercado, si es que no pasa nada, ¿no? ¿Qué tipo de servicios se puede incluir en un plan de negocio? ¿Qué tipo de servicios? Ok, muy buena pregunta. Miren, yo he visto que solicitan mucha asistencia técnica. De hecho, por ejemplo, si yo implemento, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para un par de ejemplos, ¿no? Si yo implemento en la cadena de café un laboratorio, digamos, de calidad y catación de café, necesito la asistencia técnica que me permita capacitar a los productores en digamos, el uso y el funcionamiento de este pequeño laboratorio, ¿correcto? Esto se solicita muchísimo cuando hablamos de productos lácteos, la asistencia técnica, por ejemplo, para la transformación de productos lácteos, ¿no? Es que no solo es recibir las máquinas y los equipos, sino que tiene que ir acompañado de la asistencia técnica, del uso y de esas máquinas, ¿de acuerdo? Y de manera paralela también, por ejemplo, de los procesos de transformación de productos lácteos. Entonces, se requiere servicios especializados, ¿no? Son servicios para la implementación digamos, aprovechar el equipamiento y los recursos que está recibiendo de este programa, ¿correcto? O sea, tienen que verlo de esa manera. Entonces, porque recuerden, el Procompite financia maquinaria, equipos, pero también los servicios que tienen que estar acompañados con esto, ¿ya? Elvis dice, tengo una asociación creada el 15 de abril, ¿a qué categoría puedo postular? 15 de abril en registros públicos, categoría A, ¿correcto? Categoría A. ¿Por qué? Me imagino que estás hablando del 15 de abril del 2025, ¿correcto? Si es 15 de abril del 2025, correcto, es categoría A. Si es 15 de abril del 2024, de pronto ya podría aplicar a la categoría B, porque sí llegaría, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Se puede incluir el pago de certificaciones en el plan de negocio? Se puede incluir la asistencia técnica para la certificación. Se puede incluir. El pago de la certificación en el plan de negocio podría entrar, a ver si me permite, por favor. Solamente quiero verificar algo. El pago del plan de negocio, el pago de la certificación, la asistencia técnica para la certificación, sí. Eh, hemos financiado en el Procompite 22.1, 22.2 el pago de registros sanitarios. Entonces, sí puede incluir el pago de certificaciones, ¿no? El registro sanitario, digamos, es una certificación que iba acompañado de la asistencia técnica más el certificado en sí mismo, que va dentro de la asistencia técnica. El enfoque que le tendrías que dar allí, Héctor, es que la certificación está en el marco de un servicio, de una asistencia técnica especializada, que incluye el servicio en sí mismo de la asistencia técnica, pero también el pago para poder obtener la certificación. ¿Correcto? Elvis, de este año, 2025, correcto, sí, sería la categoría A. Muy bien. Escucho si hay alguna otra pregunta adicional. Hemos comenzado a las 8:05, son las 9:20, entonces estamos justo, digamos, a tiempo. La idea era hacer una sesión de 1 hora y media como máximo. No sé si hay alguna pregunta adicional. Dice, módulos de beneficio PPS cosecha, ¿se puede? A ver si me detallas a qué te refieres, amigo Héctor, por favor. Post cosecha, módulos de beneficio post cosecha. ¿Para qué producto? Café. Me imagino que debe ser café. Por supuesto. Miren, en los Procompites anteriores se ha financiado, y yo creo que este es el objetivo del Procompite, ¿no? Es desde la cosecha para adelante, ¿no? Entonces se ha financiado, por ejemplo, secadores solares, se ha financiado tanques fermentadores, se ha financiado laboratorios de café, entonces módulos
de beneficio. Yo me imagino que te refieres a los fermentadores, a los despulpadores, etcétera. Por supuesto que sí financia. Ovinos financia, ovinos no está priorizado. Me imagino que se refiere a, podría ser como leche, leche de ovino, podría ser, pero como ovinos en sí mismo, crianza de ovinos no está priorizada dentro de las cadenas productivas. Si tengo una empresa que es una EIRL con un socio de mayo del 2004 y quiero cambiarla a SAC, con dos socios, calificaría para categoría B. Ok, o Mayra Guevara, entiendo lo que quieres hacer es una transformación de razón social. Es decir, una empresa IRL que tiene un socio, para ganar, digamos, para quedarte con la experiencia, transformarla a una SAC, ¿correcto? Con dos socios. ¿Calificaría para categoría B? Sí, calificaría para la categoría B. Pero hay una pequeña observación, que te has convertido en SAC. Desde la fecha que te conviertes en SAC, recién va a contabilizar la experiencia, digamos, para la categoría B. Ya ahí vas a tener un problema. Lo que pasa es que la experiencia como asociación la vas a adquirir al momento que recién te cambies. Ahora, te comento que el proceso de cambiarse de una EIRL a una SAC no es sencillo, no es fácil y también y tiene su tiempo, ¿no? A veces es mejor crear una SAC desde nuevo, desde cero, más rápido, más eficiente. Dice ¿alguien más si tiene alguna pregunta? Tenemos todavía algunos minutos. Aprovechen, como quien dice, estamos aquí para resolver cualquier duda. Crianza de caprinos lecheros, financia, no, tampoco financia crianza de caprinos lecheros. No financia Adrián Miranda. Por lo menos no están establecidos en las cadenas priorizadas en el estudio de cadenas, en este caso del gobierno regional. No está priorizado. Entonces, como no está priorizado, dice, soy una persona natural con negocio, con RUC habido y activo. Sí, no financia personas naturales este programa, Marina. No financia, ¿no? Realmente esto es para, digamos, el enfoque, el espíritu que tiene la ley del Procompite es el trabajo, digamos, con un enfoque de organizaciones asociativas. Sí, no financia personas individuales. Para la categoría A, ¿cuánto es el presupuesto? Ok, me imagino que te refieres la contrapartida del programa. Es desde 80 a 160.000 soles para la categoría A. La contrapartida monetaria que se deposita se devuelve al final en el plan de negocio. Lo que ocurre es que se ejecuta, porque la contrapartida es para adquirir los bienes o servicios que están dentro del plan. Entonces, nuevamente, de los casos que me ha tocado la ejecución. Por ejemplo, se va a comprar una olla que cuesta 50.000 soles. Lo ideal es que el presupuesto de los 50.000 soles salga directamente de los 50.000 soles, específicamente de una partida presupuestaria, gobierno regional. Y a ti te corresponde con ese presupuesto comprar una paila, digamos, de 5.000 soles. Entonces, primero el dinero está en una cuenta, se ejecuta y esto se sirve para la ejecución del plan de negocio. No es que te devuelven digamos, para que lo inviertas en otra cosa, ¿no? Ese aporte se tiene que invertir en la ejecución del plan de negocio. Eso es sector. Muy bien. Ok, ¿qué podría financiar en artesanía textil? A ver, miren, yo he visto de hecho había una organización en Bambamarca que se llama Vivagal, ¿no? Que fue igual una empresa familiar, me parece algunos integrantes familiares de una empresa que tenía 4 o 5 integrantes,
básicamente una empresa familiar, que ganó en la categoría de textil, ¿no? Entonces, ¿qué se compraron ahí? Se han comprado máquinas para planchado, máquinas para bordado, máquinas para el cosido de las no sé qué, equipos, exactamente los equipos que requiere la actividad productiva de la costura, de la producción textil. Sí, muy bien. Se puede, Héctor Guevara dice, se puede adquirir motos. Esto está en la categoría de vehículos, le comento, ¿no? Entonces, actualmente no se ha decidido a nivel y esto les puedo comentar un poco a nivel inclusive del gobierno regional de Cajamarca, si se van a aceptar vehículos como parte del proceso de Procompite. Esto anteriormente, por ejemplo, en los planes de negocio 2021, 2022-2, 2022, 2022-1, 2022-2, sí se ha aceptado, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de comprar varios vehículos, ¿no? Tanto motos como camiones para el proceso de implementación. Motos cargueras, es decir, es una maquinaria que va a servir al proceso productivo. Una moto carguera que sirve para trasladar, por ejemplo, la leche del punto A al punto B. Eso sí, sí se podía financiar y se ha financiado en los Procompites anteriores. Sin embargo, para este nuevo Procompite, esto lo vamos a saber cuando se publiquen las bases, ¿no? Porque esto había, y esto viene desde el ministerio, no viene desde el gobierno regional, sino que viene desde el ministerio, prohibiciones para la compra de movilidades, ¿de acuerdo? Entonces, todavía entiendo que se hace la consulta y esto se lo va a ver reflejado en las bases. ¿Cuánta experiencia debe tener la empresa para que sea proveedora? ¿Y cuánto de experiencia debe tener? No entiendo la pregunta, Elvis. No sé si lo detallas, por favor. No se entiende la pregunta. ¿Cuánto de experiencia debe tener la empresa para que sea proveedora y cuánto de experiencia debe tener para que sea beneficiaria, me imagino, del Procompite, ¿no? Como lo hemos visto en la categoría A, puede ser hasta menos de un año, ¿no? En la categoría B y C, mínimo debe tener un año. Correcto. Muy bien. Sí, a ver, estamos resolviendo todas las dudas y las preguntas que se pueden presentar. Si hay alguna pregunta, alguna duda más, estamos aquí para absolverlo, sin antes comunicarles que el próximo taller vamos a hablar específicamente ya de plan de negocio. Vamos a tratar de digamos, agrupar las cosas más relevantes que tiene que ver con la elaboración de plan de negocio. Así que ojalá, espero que participen en el próximo taller. Igual es un taller gratuito y yo creo que lo más importante es que ustedes pueden aprender un poco de la experiencia en la ejecución de planes de negocio, ¿no? Muy bien, estamos terminando. Solamente hay una nueva intervención, dice Omaira dice, todos los años se puede concursar el Procompite. Bueno, todos los años que se lance, ¿no? No todos los años se ha lanzado el Procompite. De hecho, en el 23, en el 24 no se ha lanzado, recién se está lanzando en el 25, ¿no? Es que en el 22 hubo dos procesos, o sea, digamos 22 y 23 sí hubo concurso, ya en el 24 no hubo, en el 25 nuevamente se está lanzando. La ley dice que debe lanzarse todos los años. Eso establece la ley, ¿no? En la 31.502 dice que los procesos concursables son obligatorios para los gobiernos regionales en todos los años, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto pues tiene sus, digamos que, prioridades también, y también depende de la agilidad de la ejecución del proceso de Procompite. Entonces, si se ejecuta rápido, digamos, en el marco de un año, el siguiente año podría volver a lanzarse. Y si no, sí hay que esperar que se lance, ¿no? Para un plan de negocio de Cuyes, ¿cuánto de área debe tener y es título o escritura judicial del predio? Para un plan de negocio de Cuyes, me imagino que el plan de negocio necesita una planta, ¿de acuerdo? Me imagino que es una pequeña planta de beneficio para la planta de Cuyes. Les comento que una pequeña planta de Cuyes o una planta de Cuyes
sí es un proyecto que puede ser financiado primero, ¿no? Ahora, el área, y esto sí es importante, el área donde se va a construir la planta, ¿de acuerdo? Digamos, el terreno donde se va a construir la planta de beneficio tiene que estar a nombre de la asociación, ¿de acuerdo? O por lo menos debe tener un documento de cesión de uso de mínimo, estamos hablando de mínimo estos 10 años, ¿correcto? Muy bien, entonces eso responde a la pregunta de Elvis. Héctor Guevara dice, ¿los gobiernos locales no están obligados? Según la nueva ley, la 31502, estos sí están obligados. El problema es que la ley 31502 todavía no ha sido reglamentada. Estamos esperando ya un año y medio y no sale el reglamento, ¿no? Que lo haga exigible. Lo que sí está pasando con los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales sí están, digamos, siendo más hay mayor énfasis, digamos, en que cada año se comience a implementar los Procompite. Según la ley, sí, ¿no? Según la ley, los gobiernos locales deben estar implementando sus Procompites también, ¿correcto? Según la ley. La ley 31502 ya desde que se publica está vigente, excepto lamentablemente porque aún no ha salido su reglamentación. Muy bien, entonces una última pregunta. Me están pidiendo, a ver, una última pregunta. Si tienen alguna duda, estamos justo para responder cualquier duda. Tararán. No tengo, a ver. Ok, ya dice, con la nueva ley cambió los formatos de anexos o se mantienen los mismos. Ha cambiado, a ver, con la nueva ley, y esto les comento que recientemente eh, se han, eh, se han compartido desde el gobierno central, desde el ministerio, a los gobiernos regionales los nuevos formatos. Entonces, han cambiado los formatos, ¿no? Inclusive el formato de plan de negocio, que es el formato 10, ha sufrido algunas, digamos, yo diría que algunos cambios, algunas mejoras en su estructura. Entonces, sí, han cambiado los formatos, ¿no? Entonces, pero en esencia son casi lo mismo, pero han cambiado algunos detalles. Para elaborar un plan de negocio, ¿qué nivel educativo se debe tener? Para elaborar un plan de negocio, ¿qué nivel educativo se debe tener? Miren, en uno de los cuadros del primer capítulo, uno de la información general de la institución, en la información general del plan de negocio, se debe registrar el nombre del formulador, ¿correcto? Pero el formulador tiene que estar colegiado y habilitado. Entonces, debe tener un nivel educativo universitario. Es decir, para quien va a respaldar el plan de negocio. Dice, en mi provincia no han convocado a ningún Procompite, el gerente de desarrollo económico es nombrado y poco o nada le interesa. Ok, bueno, esto es política también. Recordemos que a nivel de gobiernos locales, sobre todo, pues hay fuertes temas políticos que operan al tema de decisiones, ¿no? Entonces, quizás hay que juntarse con las organizaciones para poder solicitar, ¿no? Con documentos y todo esto, ¿no? Muy bien, emprendedores y formuladores e integrantes de las asociaciones, yo quiero agradecer, realmente ha sido un grupo muy interesante, muy participativo. A través del grupo vamos a nuevamente invitarles para la siguiente sesión sobre ya la elaboración de plan de negocio. Vamos a tratar de resumir todo lo que tiene que ver con la elaboración de plan de negocio. ¿Correcto? Y al final de la segunda sesión, pues vamos a darles, pucha, digamos, un regalo óptimo a todos los participantes que llegan a la segunda sesión para por su atención y estar presentes en este programa. La próxima sesión va a ser el próximo miércoles, así es que están atentos para la convocatoria, la comunicación y el enlace para que puedan participar. Sin más, yo me estoy despidiendo.
Y bueno, en el grupo les vamos a pasar un enlace. De pronto vamos a pasarles un enlace para que registren. De pronto están algunos interesados, algunas organizaciones en recibir más información sobre esto. ¿Correcto? Entonces, bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Mariana Mestanza, por interno, porque me está preguntando si tenemos una oficina. Entonces, por interno lo vamos a anotar para que podamos ponernos en contacto directamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.